Problema sobre vector de posición. Dice que una banda elástica de caucho está unida a los puntos A y B, como se muestra en la figura. Determine su longitud y su dirección medidas desde A hacia B. Podemos ver que nos dan la figura acá. Podemos observar en esa figura, vamos a iluminar un poco la pantalla. Podemos observar en la figura que la banda está sujeta de armellas. ¿Qué más podemos ver? Nos dan las coordenadas. O sea, lo interesante de este problema, ¿verdad? Una de las cosas pues que uno puede observar es que solo con las coordenadas del punto inicial y del punto final de un elemento, yo puedo determinar la longitud de dicho elemento. También puedo determinar la dirección de ese elemento respecto a ejes coordenados ubicados en uno de los extremos. Entonces, pero como en este caso nos está solicitando el problema, determinar longitud y medida desde A hacia B. O sea que el vector va en esa dirección, inicia en A y termina en B, ese vector de posición. Ok, entonces el procedimiento para resolver, bueno, primero vamos a determinar los vectores de posición, tanto de A como de B. O sea, esos vectores de posición vienen a ser, en este caso, ese es un vector y este otro vector. El vector que nos está solicitando el problema, en este caso, ¿verdad?, con el que tenemos que trabajar sería ese vector. Vamos a dibujarlo mejor. Ok, entonces este sería el vector de posición de A a B. Ok, entonces vamos a determinar primero los vectores de posición RA y RB. Podemos observar acá que hemos determinado ya los vectores de posición, ¿verdad? Esto se hace por simple observación de las coordenadas respecto al eje X, Y, Z. Entonces podemos ver que el vector de posición A es 1 en Y más 0 en J. O sea, si usted se fija en el eje Y, que es este eje acá, pues no tiene coordenadas, porque la coordenada solo está en este plano X, Z, X menos Z, ¿no? Entonces ahí podemos observar que bueno, para detallarlo un poquito, la distancia en esta dirección acá es 1. La distancia acá es 1 y va desde el eje Z hacia la X positiva, por lo tanto es positivo en Y, ¿verdad? Este valor. En Y pues no tiene coordenada y en Z es menos 3 debido a que desde este punto hasta acá, ¿verdad? Desde este punto hasta acá es 3 negativo, ¿verdad? Va en la dirección menos K. Ok, entonces estamos claros ahí. Y así también, ¿verdad?, determinamos la coordenada del vector B. Ok, ahora lo que vamos a encontrar es el vector de posición entre A y B. Podemos observar acá el planteamiento de dicho vector, que sería las coordenadas del extremo final menos la coordenada del extremo inicial de ese vector. En este caso, pues solo es restar las coordenadas respectivas respecto a I, J y K. Podemos ver que la coordenada de B es menos 2 en I. Podemos observarlo acá. Y en A esa coordenada es 1. Solo vamos a restar, por lo tanto sería menos 2 menos 1, ¿verdad? Ojo al signo. Y así sucesivamente. Entonces ahora pues simplemente queda una resta. Ese vector de posición sería menos 3 en I más 2 en J y más 6 en K metros, que es la unidad de medida. Perfecto, ya tenemos entonces el vector de posición. Ahora lo que vamos a hacer para determinar la longitud, como ya lo tenemos en forma cartesiana,
es determinar, ¿verdad? La magnitud con la fórmula de Pitágoras. De esta forma, en el punto 3, ahí, ¿verdad? Lo hemos escrito los pasos. En el paso 3, pues determinamos la magnitud, en este caso la longitud de esa banda, que es nada más que ya tenemos el vector cartesiano, pues sacamos la raíz cuadrada de cada término elevado al cuadrado, o sea, la suma de esos términos elevados al cuadrado, nos da, resolviendo, nos da 7 metros. Esa es la longitud de la banda. Vea qué interesante que a partir de esas dos simples coordenadas, pues se obtiene, ¿verdad? Se obtienen datos importantes. En la realidad, pues, ¿cómo podemos obtener esas coordenadas? Con topografía, ¿verdad? Con topografía se podrían obtener coordenadas de algún elemento, puede ser un puente, ¿verdad? Una viga, lo que sea, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿verdad? La aplicación de estos problemas. Vamos a calcular ahora la dirección, ¿verdad? Como ya tenemos el vector cartesiano calculado en el paso 2 y tenemos la magnitud, podemos obtener la dirección planteando un vector unitario en la dirección del vector de posición AB. Ok, acá en la ecuación 4, en el paso 4, pues ahí podemos ver el planteamiento de un vector unitario en la dirección del vector de posición. Entonces, si nosotros planteamos un vector unitario en esa dirección, podemos obtener la dirección de dicho vector de posición auxiliándonos del vector unitario. Y la fórmula pues es el vector cartesiano entre la magnitud de ese vector cartesiano. Ok, en este paso pues ya nosotros por cada término ya lo dividimos entre su magnitud, ¿verdad? Entonces en este caso pues es menos 3 sobre 7. ¿De dónde sale menos 3? Acá solo es observar. Ok, ¿verdad? Entonces cada término lo dividimos entre la magnitud, ¿verdad? Y de esa forma ya queda planteado el vector unitario, ¿verdad? Vector unitario. ¿Y qué hacemos con esto? Pues ya sabemos nosotros que cada término del vector unitario equivale a un coseno director. Entonces decimos el coseno de alfa, que es el ángulo medido, ¿verdad? Desde el origen en la dirección hacia el eje X. Entonces el coseno de alfa pues va a ser igual a menos 3 sobre 7. De acá nosotros determinamos alfa, que no es nada más y nada menos que el coseno inverso de menos 3 sobre 7. Y así vamos a calcular los otros dos ángulos. Ese ángulo pues da 115.37, pero como vamos a dejarlo con 3 cifras significativas, pues anulamos, ¿verdad?, los decimales y quedaría en 115 grados. Y de esa forma vamos a calcular entonces beta y gamma. De esta forma hemos encontrado el valor del ángulo alfa, beta y gamma. Excelente, entonces vamos a graficar esos ángulos para que veamos, ¿verdad?, cómo es que se grafican, desde dónde se miden esos ángulos. Ok, inicialmente el problema, si nos fijamos en la figura, nos dan un sistema de coordenada inicial. Pero cuando nosotros ya vamos a calcular el vector de posición de A hacia B, en ese instante ya nosotros solo obtenemos las coordenadas y nos trasladamos a otro sistema de coordenadas. Entonces en este caso mi nuevo sistema de coordenadas pues va a ser el origen de dicho vector. En este caso pues para acá en esta dirección va a ir el eje X, en esta dirección el eje Z y en esta dirección el eje Y. Vamos a llamarle Y', por acá X' y por acá Z'. Entonces de ahí pues nosotros vamos a ubicar el alfa. Alfa se mide desde acá, desde el eje X hasta el vector de posición. El otro es beta. Entonces beta se mide desde el eje Y' hacia el vector de posición, y gamma
Gamma se mide entonces desde Z' positivo, ¿verdad? Todos estos se deben medir desde los ejes positivos. Entonces acá tenemos alfa, acá tenemos beta y por acá tenemos gamma. Ok, eso es todo, muchachos. Espero que les sirva. Suscríbanse y denle like.